Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder estar aquí otra vez, haciendo números, haciendo un poco de matemática. Llevaba 10 meses sin grabar un episodio, así que les pido perdón, les pido disculpas. Sé que los había tenido abandonados. Para todos los que me han estado pidiendo que para cuándo estaba el próximo episodio, quiero decirles que ya viene una serie nueva de temas. Y bueno, exactamente desde el 10 de diciembre del año anterior fue cuando grabé el último episodio de la temporada 2 que se llamaba Inseguridad. Así que si usted todavía no ha escuchado los podcasts anteriores, los puede ir a escuchar. Están en Apple Music, están en Spotify, están en YouTube, están en Anchor, están en varias plataformas, así que pueden escucharlas sin ningún problema. Bueno, han pasado muchas cosas este año. Quiero confesarles que ha sido un año de mucho crecimiento y bastantes pruebas personales. Creo, que cada una de estas pruebas que he afrontado durante este año me han hecho crecer mucho. De hecho, creo que todo lo que se va a grabar en esta nueva temporada tiene que ver en alguna parte con lo que he vivido, si Dios lo permite. Así que, creo que vivir se trata de aprender, y el que no aprende cuando vive, creo que desaprovecha las mejores lecciones que podríamos tener. El aprendizaje de la vida no se obtiene en otro lugar más que en el escenario de la existencia, de esas situaciones difíciles, traumáticas, y cuando dejamos de aprender de ellas, creo que dejamos de vivir. Así que bienvenidos una vez más a este espacio cálido, que siempre he procurado que sea así, ameno y seguro, que me ha permitido llegar al corazón de muchos de ustedes, y eso lo valoro muchísimo. De una manera diferente y personal hemos podido grabar, y quiero agradecer también a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Aunque no tengo un equipo formal de trabajo, yo trabajo individualmente, pero sí he tenido colaboración de personas muy valiosas: mi familia, mis padres, mi hermana, mi cuñado y mi futuro sobrino que está a días de nacer, mis amigos, autores, pastores, colegas, equipo de trabajo que trabajan propiamente en la clínica conmigo. Así que les doy muchas gracias. Nada de lo que se ha grabado o hecho ha sido posible sin que muchos de ustedes me hayan alentado en algún momento de este proceso. Yo soy un apasionado de los números, ustedes se habrán dado cuenta, y de la estadística. Así que antes de comenzar este tema, que está bastante candente, me gustaría decirles que este podcast inició hace mucho tiempo, quizás hace 24 meses, 2 años, como una idea muy prematura. Pero al día de hoy hemos alcanzado ya las 30,000 reproducciones después de 2 años de haberse publicado el primer episodio. 46 países para ser exactos, incluso en países como Ucrania, India, Sudáfrica, Francia, Suecia, Rusia, Rumania, Finlandia, Cuba, etc. O sea, no sé ni cómo ha llegado a esos países, pero le doy muchas gracias a Dios, porque eso yo lo considero como un privilegio. Así que sin más tiempo de introducción, quiero comenzar este podcast con una frase escrita por el Dr. Russ Harris, terapeuta, escritor británico, que dijo que a la mente le encanta contar historias, y de hecho nunca para de hacerlo. Yo creo que esto es una realidad, y me lleva a presentarles un tema del que a mí me hubiera gustado escuchar a mis 15 años. Posiblemente me hubiera ahorrado muchos días de sufrimiento y de dolor, sobre todo de pesadez mental. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido pesadez mental, esa mente que está pesada ya de tanto, valga la redundancia, pensar, y que está pesada de tanto lidiar consigo mismo. Así que yo siempre he pensado que la mente es como un oficentro de información que no para de trabajar, pero a veces a esa mente llegan pensamientos necios, invasivos, persistentes, intrusivos, que parecen ser parte de nosotros porque llegaron a nuestra mente, pero cuando empezamos a explorar qué nos está diciendo ese pensamiento, parece ser que es algo totalmente contrario a lo que nosotros somos. Quiero preguntarle si en algún momento de su vida alguien le ha asaltado, le ha robado, le ha quitado sus pertenencias. Yo lamentablemente he pasado por varios asaltos, robos, incluso en mi propia casa.
de habitación hace muchos años. También mi mamá tuvo un negocio cuando yo era pequeño, también estuve en un atraco. Fui asaltado en algún momento, me robaron también el celular, varias pertenencias. Así que bueno, creo que es normal, aunque lamentablemente sea así, que todos en algún momento seamos víctimas de algún acto de la delincuencia. Quizás en otros países los índices de seguridad son más elevados que otros. Por ejemplo, Costa Rica, solo para decir una información alrededor de esto, es el octavo país más seguro de Latinoamérica. Mientras que en el mundo entero hay países que tienen una tasa de seguridad altísima, como Qatar, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Georgia, entre otros. Por su parte, hay países que, según estadísticas de Numbeo, que mide la seguridad social, son estados más inseguros, como Venezuela, Papúa Nueva Guinea, Afganistán, Honduras y otros países, que sé que la delincuencia posiblemente sea más alta. Ahora, vivir en un país menos o más delincuente no nos exime de tener problemas de violencia, porque la violencia no siempre se aboca a los problemas que pueden ocurrir en la calle. También lamentablemente podemos hablar de los problemas que se dan dentro del hogar, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, acoso laboral y otro tipo de violencias que no necesariamente son delincuencia como tal. Pero bueno, aunque en algunos países posiblemente la inseguridad y la violencia sea más normal que en otros, posiblemente algunos todavía cuenten con el privilegio de tener un sistema de seguridad social mucho más elevado y más alto. Sin embargo, lo que quiero decir con todo este preámbulo es que vivir uno de estos momentos, en mi caso y en el caso de muchas personas, es quizás el episodio más traumático que pudieron haber tenido en sus primeros años de vida. Un asalto, un robo, un secuestro, un homicidio, una estafa, un saqueo. Incluso se ha dicho que a partir de estos eventos o acontecimientos se puede desencadenar una serie de problemas psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático, que se vive específicamente después de haber pasado por un hecho aterrador. Muy común en personas retiradas del ejército de algún país, ya veteranos de guerra, que estuvieron en algún momento en zonas conflictivas y a partir de eventos, cosas que vieron, cosas que escucharon, quedan traumados y tienen que tratar su estrés postraumático. Hoy es justamente 11 de septiembre, creo que recordamos una de las tragedias más criminales, por lo menos televisadas de la historia, porque gracias a Dios este año también pude estar en Polonia, en Auschwitz, y creo que a mi parecer es uno de las barbaries más grandes que se ha vivido en toda la historia de la humanidad, junto con el aborto, el holocausto judío y creo que podríamos decir que también la esclavitud y los ataques terroristas son quizás de los eventos más violentos que han habido en toda la historia. Pero bueno, el 11 de septiembre fue televisado por muchas cadenas internacionales que yo creo que todos recordaremos. El ataque terrorista hacia el World Trade Center en el puro centro de Manhattan por parte del grupo terrorista de Al Qaeda. Así que sí, después de momentos traumáticos hay un proceso de rehabilitación y hay un proceso en que tenemos que olvidarnos hasta cierto punto y nuestro cuerpo tiene que desaprender ese momento traumático que se vivió. De hecho, les recomiendo que si alguna vez ustedes están en Nueva York, no olviden ir al museo que está en la zona cero, donde estaban las Torres Gemelas. Yo creo que nadie sale de la misma manera cuando visita este lugar, sumamente interesante. Pero bueno, quiero proponerles la siguiente idea. Yo creo que ninguno de nosotros dejaríamos que alguien entre a nuestra casa sin nuestro permiso. Que alguien se lleve el auto que es nuestro, que nos pidan prestado dinero sin devolverlo, o ceder nuestras tarjetas de crédito, de débito a una persona desconocida. Nadie dejaría que un desconocido duerma en su habitación o en su casa, ni que sus pertenencias, su teléfono, sus pertenencias, sus dispositivos electrónicos queden a merced de una persona en la que no confiamos todavía. Ahora bien, ¿dejaríamos nuestra mente en manos de una idea o un pensamiento desconocido? Yo creo que la respuesta es que sí, muchos de nosotros lo hemos hecho. Hay invasores mentales que toman las riendas de nuestra vida por largos periodos de tiempo, incluso años. Lo más triste de todo esto es que aún seguimos sin hablar de este tema en lugares importantes donde tenemos que hablarlos. Repito, si yo hubiera escuchado de esto hace muchos años, no me hubiera avergonzado tanto de esos pensamientos que tenía
constantemente. El temor de muchas personas es que si hablamos de esto vamos a provocar que las personas hagan lo que piensan. Eso es como pensar que si no hablamos del suicidio, las personas se van a suicidar. Entonces tenemos que hablar de los pensamientos intrusivos para que las personas que lo tienen puedan encontrar ambientes de confianza y también tratamientos para lo que están viviendo. Ahora, yo entiendo, yo no culpo a nadie, ni me culpo a mí. Yo tenía que pasar por esa vía crucis porque así lo fue y así estaba predestinado que fuera, pero para poder compartir abiertamente hoy este tema, sin miedo ni vergüenza, que soy un sobreviviente de pensamientos intrusivos, que todavía tengo algunos, pero he aprendido bastantes técnicas para poder gestionarlos de una mejor forma. Son esos pensamientos que no se van de ninguna manera. Estudiando el tema, aunque gracias a Dios he podido especializarme en esto, me he dado cuenta que más o menos el 90% de estudios lo avalan, en consulta uno lo ve, llegan a tener pensamientos intrusivos en algún momento de su vida. Le podemos llamar pensamientos rumiantes, invasores, necios, persistentes, pensamientos intrusivos, como usted guste, incluso hasta pensamientos obsesivos. ¿Por qué? Porque vienen a nuestra mente inesperadamente sin que nosotros los hayamos invitado. Son peregrinos de la mente. Ante esto cometemos una serie de errores que nos llevan a empeorar estas ideas dentro de nuestra cabeza. Queremos eliminarlos, pero cada vez se hacen más fuertes. Típicamente uso el ejemplo del perro que ladra durante horas y tratamos de callar, pero cada vez ladra más y más fuerte. Cuando me di cuenta que el nombre Goliat, que está en la Biblia, por ejemplo, refiriéndose a aquel gigante que amedrentó por muchos días al pueblo de Israel, me di cuenta que el nombre Goliat significa peregrino, el que vive peregrinando. Esta historia, ustedes saben que la Biblia tiene muchas historias que son analógicas y que se pueden utilizar como metáforas también. Pero qué interesante que Goliat, cuyo nombre significaba el que vive peregrinando, mantuvo paralizado, asustado, cohibido al pueblo de Israel durante bastantes días por su tamaño. Y de hecho el pueblo de Israel se refugió en sus tiendas, no salían por el mismo miedo o el temor extremo que les causó aquel gigante. Y eso es lo que pasa en nuestra mente. Yo creo que no es tan atinado este ejemplo porque sí, es un peregrino que viene a nuestra mente, que parece ser muy gigante, que parece ser muy grande, que no se van de ninguna manera y nos hacen sentir pequeños, hasta que olvidamos incluso todo lo demás que ha pasado y toda nuestra concentración está en ese pequeño, gigante pensamiento que está ahí en el centro de nuestra mente. En el año 2015 me acuerdo perfectamente que en mi mente se enquistó uno de estos pensamientos necios. En mi vida había tenido una lucha de esta magnitud con mi mente, jamás. Lo extraño era el tipo de pensamientos que empecé a tener. No era un pensamiento como los que normalmente uno tiene, de no vas a poder, no lo vuelvas a intentar, esos pensamientos de pesimismo, que desde que uno es niño suele tener este tipo de pensamientos. No eran pensamientos normales, consideraba yo, eran pensamientos muy extraños, muy atípicos, muy bizarros incluso, como por ejemplo, ¿qué pasa si eres homosexual y no lo sabes? Ojo que aquí no estoy diciendo absolutamente nada en contra de la comunidad, no estoy diciendo nada de eso, simplemente que eran pensamientos que nunca en mi vida había tenido, o pensamientos como blasfema a Dios, ¿verdad? Pensamientos de ¿y si te tiras de la puerta del carro o le haces daño a alguien más? Resulta ser que a partir de eso mi mente empezó a vivir un martirio, un calvario. Lo primero que sentí fue culpa por tener estos pensamientos, porque nadie me los había enseñado, porque yo no los quería pensar. Sabía bien que yo jamás haría algo así, hacerle daño a otra persona, tirarme de un carro, estrellar un carro contra un paredón, pero mi mente me saboteaba y quería hacerme creer sí o sí que yo podía ser verdaderamente un extraño personaje antisocial. Ahora bien, cuando hablamos de pensamientos intrusivos, he escuchado en terapia, que de hecho fue una de las razones por las cuales elegí este tema, porque son muchísimas las personas que he atendido con este padecimiento. Puedo decir que en los años que llevo de ejercer mi profesión he atendido aproximadamente como unas 30 personas que han tenido o que tienen en este momento pensamientos intrusivos. Normalmente sienten vergüenza, mucha culpa y
Creo que haber pasado por ahí me da la empatía para no señalar, no juzgar, ni espiritualizar este mal, que fue lo que pasó conmigo. Repito, sin culpar ni hablar mal de estas personas, porque yo creo que todos hemos cometido errores y tal vez cuando no sabemos qué hacer, tratamos de solucionar el problema de la otra persona. Pero en mi caso, lo que me enseñaron, como repito, por inexperiencia, por ignorancia, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Que yo debía apagar estas ideas con mi esfuerzo, que debía orar más a Dios para que se fueran estas ideas, que debía leer más la Biblia para que se fueran, que debía hacer guerra espiritual, que debía visitar personas para que me ayudaran desde la guerra espiritual a la liberación. Y yo soy totalmente partidario de tener una vida espiritual activa porque creo que en esencia somos seres espirituales y aparte yo soy una persona creyente y considero que mi relación con Dios es de las cosas más importantes. Pero creo que a veces caemos en el error de simplificar todos nuestros males a una realidad que no conocemos o simplemente para salir del paso y no profundizar más en lo que otra persona le está haciendo, decimos y recetamos lo que siempre hemos recetado. Repito, no culpo a estas personas, pero creo que la ignorancia, el que no habláramos tanto de este tema hace muchos años, nos llevaba a pensar que si esto se nos venía a la mente era porque verdaderamente nosotros éramos eso que pensabas. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos más comunes? Háblese de pensamientos intrusivos. Bueno, ¿y si seré homosexual? ¿Y si le hago daño a alguien? ¿A un familiar? ¿Y si me vuelvo una persona esquizofrénica? ¿Qué pasa si soy un asesino en serie o un sociópata y todavía no lo he descubierto? ¿Voy a blasfemar a Dios diciendo una mala palabra o un mal pensamiento sobre el Dios que me está pidiendo algo y no quiero dárselo? ¿O Dios me pide algo muy extraño que haga? Porque en mi mente eso es lo que yo estoy creyendo. ¿Qué pasa si violo a un niño y si accidento mi carro contra un muro? Tengo una escena sexual con un familiar y si le clavo el tenedor a alguien que está a mi lado o grito en algún lugar público sin ningún motivo, etcétera. Los pensamientos pueden ser de muchas, por decirlo así, de muchos camuflajes, pero lo cierto es que fastidian, angustian, generan culpa, nos da vergüenza hablarlo. No sé si les he contado mi historia en alguno de los podcasts anteriores, creo que no, creo que es la primera vez que lo hablo, tal vez así abiertamente. Pero viví con pensamientos intrusivos, bueno, durante 5 o 6 años y esto me despertó un trastorno ansioso generalizado porque tener pensamientos de este tipo me llevaba a estar muy ansioso, que me hacía estar alerta y lo triste de todo es que me llevó a una depresión. Ya yo no quería vivir porque mi mente era un conflicto todo el tiempo. ¿Para qué levantarme si mi mente era, por decirlo así, como una zona de batalla todo el día? Era típicamente la imagen de Goliat al pueblo de Israel, conflictuándolo, paralizándolo, y así era mi mente, ¿no? Mis pensamientos eran literalmente peregrinos que ya se habían inquistado en esa zona de mis pensamientos. Ahora, mis pensamientos no siempre fueron negativos y eso sí quiero decirlo porque no todos los pensamientos intrusivos son negativos. En mi caso eran angustiantes. Por ejemplo, estuve en algunas relaciones, las relaciones en las que uno está de adolescente, ¿no? Que se enamora de alguna chica y está con ella y pues está explorando la parte socioafectiva y demás. Y entonces a mí se me venían pensamientos desde el día número 1 en que conocí a alguien: sálgase de esa relación porque no es la voluntad de Dios. Esto me llevó a muchas crisis de preguntarle a la gente: ¿usted cree que esta sea la persona que Dios tiene para mí? Al día de hoy yo no creo que Dios tenga personas para uno. Creo que efectivamente uno termina eligiendo a la persona con la que uno quiere estar. Pero en mi caso me llevaba esto a martirizarme todo el tiempo porque estaba con la persona, pero en mi mente seguía pensando que no era la voluntad de Dios, simplemente porque mi mente me lo había dicho. Le consultaba a Dios: Dios, muéstrame si es tu voluntad o no. Y pues efectivamente creo que el propósito de Dios con todo esto que nunca me contestó fue que entendiera que había muchos pensamientos intrusivos que la gente tiene y a veces confunden incluso con la voz de Dios o con otro tipo de intuiciones y hacen cosas simplemente porque lo pensaron y no porque lo analizaron. Recuerden que muchas veces Dios tuvo que hablar varias veces a las personas más bien para que prestaran atención. En el caso de los pensamientos intrusivos, más bien creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una mente en calma, una mente en paz. Yo era un adolescente perfeccionista, no porque mis papás lo criaran así, pero bueno, siempre quise ganar, siempre quise ser el mejor. Quería agradar a Dios, quería ser muy espiritual. Entonces yo me salía de las relaciones para
digamos, satisfacer ese pensamiento intrusivo, porque me gobernaba. A veces ni siquiera podía tomar la decisión, entonces provocaba cosas, discusiones, a veces hasta mentiras para salir de la relación, simplemente porque mi pensamiento estaba ahí todo el tiempo. Después, con los años, hubo otro pensamiento intrusivo que puedo decir que fue uno de los más molestos, que me decía todo el tiempo: grita a Dios que lo amas en público, pero tiene que ser específicamente en el templo de tu iglesia donde asistes y que todas las personas te escuchen. Pero tiene que ser en un servicio de la mañana donde hay más o menos como 5,000 o 6,000 personas. Y mientras el pastor esté dando su sermón. Característica de los pensamientos intrusivos: una vez que usted hace lo que pensaba hacer, cambia de forma, muta. Yo empecé con el pensamiento de grita a Dios, lo grité y después cambió a que tenía que ser en el templo de la iglesia. Después lo hice y después cambió a que tiene que ser en un servicio de las 10. El pensamiento intrusivo muta porque le estás dando la atención y lo estás complaciendo. En mi caso fue así y entonces yo me sentía sumamente angustiado, encerrado, porque siempre me llevaba a otro escenario cada vez más vergonzoso. Lo terminé haciendo, ¿no? Le conté a varias personas me decían: pero ¿qué es eso? Dios no te va a pedir algo así. Pero es que solo quien ha estado ahí lo entiende. Para otra persona esto podría ser: Daniel está loco, debe tener esquizofrenia. Lo valoré muchas veces: ¿será que tengo esquizofrenia? Pero no cumplía todos los criterios. Lo consulté con amigos, colegas, psiquiatras y demás, y me decían: no, Daniel, esto es otro tipo de problemática, hasta que encontré este tema estudiando los trastornos de ansiedad. Y creo que por la época en la que vivimos hoy en día es más común porque la gente está más ansiosa. Los pensamientos intrusivos no necesariamente son problemas desde pequeños, a veces surgen en nuestra adolescencia, en adultez. Entonces, esto me llevó, ese pensamiento de gritar a Dios, a no ir a la iglesia durante 2 años por temor a no agradar a Dios, porque Dios me lo estaba pidiendo. Otra vez un pensamiento intrusivo. Son fastidiosos, no siempre te quieren decir algo negativo, sino que te vienen a plantear ideas lógicas, pero que te roban la paz. Con el tiempo yo me di cuenta que Dios no quería que gritara en público, sino que mi vida y mi testimonio fuera la mayor manifestación de que yo le amaba y yo le quería. Así que mi mente todavía no entendía esto, pero al día de hoy la sigo entrenando para que lo entienda. Con el tiempo crecí, entendí que esto era un tema psicológico, y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué ocurre? Por muchas razones, ¿no? Ocurre porque tenemos una vida muy exigente, muy perfeccionista, o simplemente no sabemos manejar el estrés. También ocurre cuando no nos educamos emocionalmente, huimos a nuestros pensamientos, no adiestramos lo que pensamos, entonces lo que pensamos gobierna lo que hacemos. Por eso insisto que en todo momento nosotros debemos educar nuestra mente, ir a terapia, escribir lo que pensemos, orar a Dios lo que pensamos sin ningún tipo de vergüenza, contar nuestras frustraciones, porque todos en algún momento de la vida tenemos pensamientos intrusivos. Ahora, Daniel, ¿cómo los diferencio de otros pensamientos reales que pueden ser ansiosos? ¿Cómo verdaderamente saber que yo no soy eso que pienso? Muy sencillo. Una vez conversando con un paciente que padecía esto, me dijo que aunque todo lo que yo le había dicho tenía bastante sentido acerca de los pensamientos intrusivos y que yo le estaba diciendo que él no era ningún antisocial, en el fondo él seguía pensando que sí lo era. Entonces le confronté su idea con una técnica que yo le llamo la intención paradójica, ¿no? Su idea era volverse un abusador de niños en algún momento de su vida. Entonces, esta técnica lo que dice es que nosotros buscamos imaginar aquello que evitamos. Yo le dije: ¿te imaginas, por ejemplo, haciéndole daño a alguno de tus sobrinos o a alguno de tus primos pequeños? ¿Te imaginas en un cuarto con esa persona haciéndole daño? Y esa persona empezó a llorar en ese momento. Me dijo que jamás se le haría daño a un niño, porque los niños tienen ternura y su bondad y su nobleza. Entonces ahí fue cuando yo le contesté que esa era la diferencia entre él y un abusador de niños. Él amaba a los niños y sentía empatía por un niño que pasaba dolor. Le dije, me acuerdo en ese momento: no eres tú, sino tus pensamientos mentirosos los que te están diciendo que podrías llegar a ser un abusador de niños. ¿Disminuyen con el paso del tiempo? Sí, siempre y cuando no tratemos de eliminarlos de una vez. Primero tendremos que entender qué nos pasa, luego tener paciencia y saber que en algún momento podremos clasificar mejor nuestras ideas. Es como alquilar una vivienda a un inquilino molesto y hostil. No podemos expulsarlos de una vez en todos los casos, ni desahuciarlo.
tendríamos que esperar con el tiempo que ese inquilino se vaya. No hay inquilinos para toda la vida, no hay pensamientos intrusivos para toda la vida. En algún momento se irán, te lo aseguro, por más difícil que parezca. Eso sí, debemos trabajar en educarnos, entendernos y sobre todo no juzgarnos por lo que pensamos. Recuerda que al final no estás decidiendo tus pensamientos. Muchos de ellos son imágenes, escenas o residuos de experiencias de la vida que aparecen en momentos críticos y te hacen creer que estás pensando en ellos. Pero no te culpes por pensar en ello. Eso quise yo haber escuchado hace muchos años atrás y gracias a Dios lo escuché primeramente de él y de gente profesional en este tema y hoy te lo puedo decir a ti con seguridad, con propiedad, con entendimiento de lo que le pasa a la gente en estos momentos. ¿Qué hacer si viene un pensamiento intrusivo? Creo que esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Algunos estudiosos, investigadores de los pensamientos intrusivos como Wegner, por ejemplo, en los años 90, propuso varias ideas que con el paso del tiempo se han ido perfeccionando y yo enlisté algunas, ¿no? Primero, si te funciona la distracción, usa la distracción. Busca algo que te guste hacer, música, televisión, arte, libros, y que eso te enfoque completamente en esa actividad que estás haciendo. Si no lo logras, entonces busca evitar el estrés en tu vida, tomar descansos cada cierto tiempo, hacer ejercicio. O bien otra técnica que funciona mucho es la posposición del pensamiento invasivo para más tarde. O sea que si durante el día estás pensando todo el tiempo en eso, propón 30 minutos en la noche para ir a pensar y meditar en eso que te aflige y ahí lo escribes, lo ves de diferentes ángulos, tratas de escribirlo de diferente manera y cuando uno confronta el pensamiento escribiéndolo, le es más fácil removerlo. Algunos utilizan también la técnica del sarcasmo o la paradójica, que fue la que les expliqué anteriormente, que es pensar en aquello que evitamos justamente para darnos cuenta de su característica, de su procedencia y que muchas veces no es algo real. Concentrar nuestra atención en eso muchas veces nos lleva a pensar que es solamente un miedo o un fantasma de nuestra mente, ¿no? La aceptación también es una estrategia muy útil de saber que nosotros no somos lo que pensamos, sino verlo desde afuera, verlo como una persona que entra a un lobby de un hotel y en algún momento sale. Así son los pensamientos. Entra al lobby de un hotel y no hay lobby en el que una persona esté para siempre, en algún momento se va a ir. También funciona la meditación para desviar nuestra atención y concentrarnos en el pensamiento, escribir sobre ellos nos hace también sentir menos ansiedad. Quiero decirte, para ir terminando, que yo actualmente vivo con alguna de estas ideas, pero ya sé de dónde proviene. Me acuerdo hace muchos años que mi terapeuta me dijo, ¿qué tal si tus pensamientos son sumamente desconfiables? Fue la primera vez que pensé en eso. Al día de hoy no le creo a mis pensamientos todo lo que me dicen. A veces mis pensamientos me mienten, a veces están confundidos, a veces están alimentados de la ansiedad, a veces están alimentados de la tecnología. Entonces mi tarea es crear una mente calmada para que mis pensamientos sean mejores, enfocados y productivos. He tenido que aprender a parar mi mente con mensajes como ya, alto, no más, voy a hacer una pausa. Y mis pensamientos poco a poco, con el paso de los años, han ido alineando a esta realidad. Y con el entrenamiento que he hecho en mi mente. Leo sobre este tema, escucho, aprendo, veo experiencias, etc. Hace algunos meses, de hecho, estuve viendo una ponencia o una charla de Facundo Manes, un neurólogo argentino de los mejores que hay en el mundo. De hecho, es el fundador del Instituto de Neurología Cognitiva, el INECO, en Argentina. Y él decía en una de sus charlas que se llamaba Conocer el cerebro para vivir mejor, que la persona que se mantiene estudiando, aprendiendo, entrenando diariamente es una forma de proteger nuestro cerebro de enfermedades o trastornos mentales. Las personas vagas que no entrenan su mente, por lo general son más propensas a desarrollar este tipo de problemas. Hace 15 años hubiera deseado que alguien grabara un podcast de esto, pero no fue así. Y le agradezco a Dios que hoy pude pasar por eso y puedo entender a mucha gente que tiene este problema. Así que adelante, no eres lo que piensas, sos lo que haces con lo que piensas. Los seres humanos confundimos lo que pensamos con lo que somos, pero lo que somos siempre va a ser más importante que lo que pensamos. Sí, obviamente lo que pensemos en gran parte va a ser muy importante, pero eres más que tus pensamientos. Nadie cambia lo que eres, o por lo menos lo que has descubierto que eres, pero sí podemos cambiar lo que pensamos.
Todo inicia por confrontar nuestras ideas y reconocer que muchas cosas las aprendimos mal y debemos reeducar nuestra mente. Y para finalizar, me gusta mucho la idea propuesta por Pablo, que anteriormente se llamó Saulo de Tarso. Para los que han leído su historia, a mi parecer, un hombre con una sensibilidad psicológica tremenda, iba adelantado 2000 años en el tiempo, porque hace 2000 años atrás hablaba de conceptos modernos de la psicología. En Filipenses 4 habla acerca de la concentración y los pensamientos. En Romanos 12 habla sobre la educación de la mente. Y a veces creemos que lo que pensamos es poco importante, pero realmente es el ancla que rige nuestra vida. Obviamente nuestra identidad es importante y también lo que pensamos. Pero lo que pensamos no es solamente lo que viene a nuestra mente, sino lo que nosotros producimos dentro de nuestra mente, ¿ok? ¿Se imaginan ustedes una fábrica que no produzca? Es una fábrica que cierra. Así que una mente tiene que ser una fábrica de ideas también. Termino diciéndote que si has tenido este padecimiento, conoces a alguien más del 90% de la población, no le juzgues, no le señales, envíale este podcast, no minimices su problema. Si antes no te has preparado para contestar, sigue adelante. A veces es mejor decir no sé que educar en temas que no conocemos a profundidad. Madres, padres, se viene una época sin precedentes con adolescentes aún más propensos a esta problemática. Los pacientes que yo he atendido con este problema normalmente son pacientes de un rango de 20 a 30 años y ya hay muchos niños con estas ideas. Así que bueno, un tema que nos ha llevado a tener 32 minutos de podcast aproximadamente, pero quería introducirme nuevamente con ustedes con este podcast y se vienen muchos temas, ¿no? Así que te invito a compartirlo, a publicarlo en tus redes sociales. Te agradezco muchísimo por todo el apoyo que siempre me has dado escuchando cada uno de estos podcasts. Un abrazo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y a trabajar en esa mente. Nos vemos. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.